Bienvenidos a mi canal, tu refugio para todo lo relacionado con el amor, las relaciones y, por supuesto, nuestras adoradas series turcas. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que sé que les apasiona tanto como a mí, la reconciliación y el romance a la turca. Sí, hoy vamos a explorar esos momentos épicos, esos giros inesperados, esas miradas que lo dicen todo y, sobre todo, esos perdones que parecen imposibles, pero que al final nos dejan suspirando de amor. Vamos a desmenuzar esos secretos que esconden las series turcas para lograr reconciliaciones que nos derriten el corazón y romances que nos hacen creer en la magia del amor verdadero. Antes de que nos perdamos entre galanes atormentados y heroínas resilientes, les quiero pedir un favor enorme. Si les gusta el contenido que creo con tanto amor y dedicación, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y podrán estar al tanto de todas las novedades sobre nuestras series turcas favoritas. Vamos, un clic no cuesta nada y me harían muy feliz. Ahora sí, prepárense un té turco bien caliente, relájense y déjense llevar por este viaje lleno de pasión y romanticismo. Empecemos. Las series turcas son maestras en el arte de la tensión romántica. Saben cómo construir una historia de amor llena de obstáculos, malentendidos y traiciones que ponen a prueba incluso a las parejas más sólidas. Pero ¿cuál es la clave para que esas relaciones, que parecen destinadas al fracaso, logren reconciliarse y renacer de las cenizas? A lo largo de este análisis, no solo desentrañaremos las técnicas narrativas, sino que también reflexionaremos sobre la resonancia cultural y emocional que estas historias tienen en el público. El primer secreto, y quizás el más importante, es la vulnerabilidad. Los personajes turcos, a pesar de su fortaleza y carácter a menudo testarudo, no tienen miedo de mostrar su lado más débil y sensible. Se permiten sentir dolor, expresar sus miedos y admitir sus errores. Esta vulnerabilidad es fundamental para generar empatía en el espectador y, sobre todo, para abrir el camino a la reconciliación. Cuando un personaje es capaz de reconocer que se equivocó, de pedir perdón sinceramente y de mostrar arrepentimiento, el otro personaje tiene muchas más posibilidades de perdonarlo. Esto no se limita a simples disculpas, implica una introspección profunda y un reconocimiento de cómo sus acciones afectaron a la otra persona. Pensemos en la construcción del personaje de Ferit en Pájaro Soñador. Al principio, se nos presenta como un hombre de negocios exitoso y aparentemente frío. Sin embargo, a medida que la serie avanza, vemos cómo se abre emocionalmente a Sanem, revelando sus inseguridades y miedos. Es precisamente esta vulnerabilidad la que permite que Sanem lo perdone por sus errores y le brinde el apoyo que necesita para crecer como persona. Esta transformación es un elemento constante en muchas series turcas, donde la evolución personal es tan importante como la relación en sí misma. Otro elemento clave es la comunicación. Sé que suena obvio, pero en las series turcas, la falta de comunicación es a menudo la raíz de todos los problemas. Los malentendidos, los secretos y las mentiras pequeñas se van acumulando hasta que explotan en una gran crisis que amenaza con destruir la relación. Por eso, cuando los personajes finalmente se deciden a hablar honestamente, a expresar sus sentimientos y a escuchar al otro, es cuando se produce el verdadero cambio. La comunicación abierta y sincera es la base para construir una relación sólida y duradera, incluso después de una gran crisis. Pero esta comunicación no es solo verbal, también se manifiesta en las miradas, los gestos y el lenguaje corporal. Recordemos la serie Amor Eterno. El amor entre Kemal y Nihan está constantemente amenazado por las circunstancias y por las intrigas de los villanos. Sin embargo, cuando logran comunicarse honestamente, aunque sea por breves momentos, logran fortalecer su vínculo y reafirmar su amor. Es la incapacidad de comunicarse plenamente lo que permite que las fuerzas externas los separen. Las series turcas a menudo utilizan la comunicación como un reflejo de la confianza y la vulnerabilidad dentro de una relación. Cuando la comunicación falla, la confianza se erosiona y la relación se debilita. El tercer secreto es la paciencia. La reconciliación no es un proceso fácil ni rápido. Requiere tiempo, esfuerzo y mucha comprensión. Los personajes turcos a menudo se enfrentan a años de separación, rencor y desconfianza antes de poder volver a estar juntos. Pero la paciencia es fundamental para superar estos obstáculos. Es necesario darle tiempo al otro para sanar, para procesar el dolor y para volver a confiar. La paciencia también implica estar dispuesto a perdonar y a olvidar el pasado, a dejar atrás las heridas y a construir un futuro juntos.
Esta cualidad es particularmente relevante en un contexto cultural donde el honor y el orgullo juegan un papel importante. En Sila, Potiva por amor, vemos cómo Sila y Boran deben superar numerosas dificultades y malentendidos para construir una relación basada en el respeto y la comprensión. Boran, como jefe de su tribu, está atrapado entre las tradiciones y su amor por Sila. Sila, por su parte, debe adaptarse a una cultura que le es ajena. Su reconciliación requiere una gran dosis de paciencia y comprensión mutua. Esta serie destaca cómo la paciencia puede ser una fuerza transformadora, permitiendo que el amor florezca incluso en las circunstancias más desafiantes. Ahora hablemos de un ingrediente que añade un toque especial a las reconciliaciones turcas: los gestos románticos. No me refiero a los grandes espectáculos públicos, sino a esos pequeños detalles que demuestran amor y atención. Una flor entregada en el momento justo, una carta escrita con el corazón, una cena romántica a la luz de las velas, un abrazo sincero. Estos gestos, por sencillos que parezcan, tienen un poder enorme para ablandar el corazón del otro y para reavivar la llama del amor. Las series turcas saben cómo utilizar estos gestos de manera magistral para crear momentos de gran emotividad y romanticismo. Estos gestos no son solo clichés románticos, a menudo están imbuidos de significado cultural y personal. Pensemos en la serie Habitación 309. Lale y Onur, obligados a casarse por sus familias, comienzan su relación con desconfianza y resentimiento. Sin embargo, a medida que se van conociendo, comienzan a realizar pequeños gestos de amabilidad y atención el uno hacia el otro. Estos gestos, como prepararle el desayuno o dejarle una nota cariñosa, van derritiendo el hielo y abriendo camino al amor. La serie demuestra cómo los pequeños gestos pueden tener un impacto significativo en la construcción de una relación sólida y duradera. Otro secreto que me encanta de las series turcas es la importancia que le dan a la familia y a la amistad. A menudo son los amigos y familiares quienes ayudan a los personajes a reconciliarse, ya sea dándoles consejos, intercediendo por ellos o simplemente ofreciéndoles un hombro para llorar. La familia y la amistad son un pilar fundamental en la cultura turca, y esto se refleja en las series. Los lazos familiares y de amistad pueden ser una gran fuente de apoyo y fortaleza en momentos difíciles, y pueden jugar un papel clave en la reconciliación. La influencia de la familia no siempre es positiva, pero incluso en los casos donde genera conflictos, su peso en la toma de decisiones es innegable. En Te alquilo mi amor, la familia de Defne juega un papel crucial en su relación con Homer. A pesar de que algunos miembros de su familia se involucran demasiado en su vida amorosa, también le brindan el apoyo emocional que necesita para superar los obstáculos. Los amigos de Homer, por su parte, le ayudan a ver la situación desde una perspectiva diferente y le aconsejan sobre cómo reconquistar a Defne. Esta serie destaca cómo la familia y la amistad pueden ser un faro de esperanza en los momentos más oscuros. Pero no todo es color de rosa en las reconciliaciones turcas. A veces el orgullo, el rencor y el miedo pueden ser obstáculos difíciles de superar. Los personajes a menudo se aferran a su dolor y se niegan a perdonar, incluso cuando en el fondo desean hacerlo. El orgullo puede ser un enemigo poderoso del amor, impidiendo que los personajes se abran a la posibilidad de una reconciliación. El rencor, alimentado por el dolor y la ira, puede envenenar la relación y hacerla aún más difícil de sanar. Y el miedo a ser lastimado nuevamente, puede impedir que los personajes se arriesguen a dar una segunda oportunidad al amor. Estos obstáculos son representaciones realistas de los desafíos que enfrentan las parejas en la vida real, lo que hace que las series sean aún más atractivas y resonantes. Tomemos como ejemplo Erkay, Amor y venganza. La historia de Miran y Reyyan está marcada por la venganza y el rencor. Miran, cegado por el deseo de vengar la muerte de sus padres, se casa con Reyyan solo para abandonarla al día siguiente. El orgullo y el rencor les impiden ver la verdad y les obligan a vivir en un ciclo de dolor y sufrimiento. Sin embargo, a medida que se van conociendo, comienzan a cuestionar sus motivaciones y a darse cuenta de que el amor puede ser más fuerte que la venganza. Erkay explora cómo el orgullo y el rencor pueden destruir vidas y cómo el amor puede ser la única fuerza capaz de romper ese ciclo. Sin embargo, incluso en estos casos, las series turcas nos muestran que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Cuando el amor es lo suficientemente fuerte, puede vencer al orgullo, al rencor y al miedo. Puede inspirar a los personajes a dejar atrás el pasado, a perdonar y a construir un futuro juntos.
Esta idea central es lo que impulsa muchas de las narrativas y lo que conecta con la audiencia que busca historias de esperanza y redención. Ahora bien, pasa con el romance después de la reconciliación. ¿Cómo hacen las series turcas para mantener viva la pasión y la emoción en una relación que ya ha superado una gran crisis? Es aquí donde las series turcas realmente brillan, demostrando que el romance no termina con la reconciliación, sino que evoluciona y se profundiza. La respuesta es sencilla: reinventándose. Las parejas turcas, después de reconciliarse, se dan cuenta de que no pueden volver a ser las mismas que eran antes. Han aprendido de sus errores, han crecido como personas y han fortalecido su relación. Por eso se reinventan como pareja, buscando nuevas formas de conectar, de comunicarse y de amarse. Esta reinvención a menudo implica explorar nuevas facetas de la relación y comprometerse a un crecimiento continuo. Esto puede implicar explorar nuevas pasiones juntos, establecer nuevas metas y sueños en común, o simplemente redescubrir la magia de los pequeños momentos cotidianos. Lo importante es mantener viva la chispa del amor, no dando por sentado la relación y esforzándose por mantener la emoción y la pasión. La clave está en la creatividad y en la disposición a experimentar nuevas formas de expresar el amor y el afecto. Las series turcas también nos enseñan que el romance no tiene que ser perfecto. No se trata de tener una vida de cuento de hadas, sin problemas ni dificultades. Se trata de amar a la otra persona con sus defectos y virtudes, de apoyarla en los momentos difíciles y de celebrar juntos los éxitos. Se trata de construir una relación real, auténtica y duradera, basada en el amor, el respeto y la confianza. Esta visión realista del romance es lo que hace que las series sean tan cercanas y creíbles para el público. Y por supuesto, no podemos olvidar el toque turco que añade un encanto especial al romance: las tradiciones, la música, la comida, los paisajes. Todo esto contribuye a crear una atmósfera mágica y romántica que nos transporta a un mundo de pasión y emoción. La riqueza cultural de Turquía se convierte en un telón de fondo perfecto para estas historias de amor, añadiendo profundidad y autenticidad a las narrativas. Hemos recorrido un camino lleno de amor, pasión y reconciliaciones épicas. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Hemos explorado no solo los elementos narrativos, sino también el contexto cultural y emocional que hacen que las series turcas sean tan populares y resonantes en todo el mundo. Para recapitular, hemos explorado los secretos de las reconciliaciones y romances turcos que nos derriten el corazón: la vulnerabilidad, la comunicación, la paciencia, los gestos románticos, la importancia de la familia y la amistad, la superación del orgullo y el rencor, y la reinvención de la pareja después de la crisis. Recuerden que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, y que la reconciliación es posible si ambos están dispuestos a perdonar, a olvidar y a construir un futuro juntos. La clave está en la voluntad de crecer juntos y de comprometerse a una relación basada en el respeto, la confianza y el amor incondicional. Gracias de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya inspirado y les haya dado algunas ideas para aplicar en sus propias relaciones. Y recuerden, el amor es un viaje, no un destino. Disfruten del camino, aprendan de sus errores y nunca dejen de luchar por el amor verdadero. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál es su reconciliación favorita de las series turcas? ¿Qué otros secretos creen que esconden estas series para lograr romances tan apasionados? ¿Hay alguna serie en particular que creen que ejemplifica estos principios de manera excepcional? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y conocer sus opiniones. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo y a llevar el amor y la pasión de las series turcas a más personas. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les encante. Nos vemos en el próximo vídeo, corazones. Que el amor los acompañe siempre. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no creer en la magia del amor verdadero. Hasta la próxima.